Muy bien. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder verles, varios conectados, así que para nosotros siempre es alegría el poder entregar el Evangelio, una buena noticia, que es lo que significa, bien, poder entregarles un mensaje que habla acerca de un Salvador, bien, un Salvador que vino a este mundo. Y particularmente voy a tomar un versículo que es muy conocido, es un versículo que muchos dicen que resume el Evangelio, y particularmente también fue un versículo que en mi niñez me impactó al punto de llevarme a Cristo. Bien, es un versículo que habla acerca del amor de Dios para con este mundo y envió a su Hijo unigénito. Y ya sé que muchos ya pueden estar pensando de qué versículo es, y es, por supuesto, Juan 3:16. Así que vamos allá, vamos al versículo de el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo bastante particular, es un versículo que nos habla acerca del amor de Dios, y por supuesto vamos a irlo viendo y poder ir explicando, por supuesto, que también puedan conocer cuál es esta buena noticia. Bien, así que los invito. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigamos al 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo, perdón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta acá vamos a dar lectura en esta primera parte y rogamos, por supuesto, que el Señor pueda ayudarnos y que ustedes también puedan entender. Bien, es nuestra misión, ¿cierto? Poder entregar un mensaje y que pueda ser lo más legible posible. Como bien se oró, que podamos, ¿cierto?, entregar palabra de Dios y no palabras nuestras, no opiniones nuestras. Por lo tanto, vamos al pasaje. ¿Qué es lo que nos dice? De tal manera amó Dios al mundo. Hay un amor presente, un amor inicial, un amor que no proviene de nosotros, que no proviene del mundo. ¿De quién proviene este amor? Proviene de Dios. Bien, es un amor que surge de Él, un amor que viene de lo más profundo de su corazón. Bien, ve al mundo. El mundo tiene, ¿cierto?, un diagnóstico que no es para nada bueno. Bien, un diagnóstico que es lamentable, que ya se muestra en los versículos que vienen más adelante. Un mundo que está condenado, un mundo que está alejado de Dios, un mundo que no puede salvarse por sí mismo. Y si reducimos, ¿cierto?, este espectro de mundo, estamos nosotros. Está usted, estoy yo. Por lo tanto, dentro de este mundo hay personas condenadas, y las personas van rumbo al infierno, rumbo a la condenación. Es un diagnóstico lamentable, un diagnóstico triste, que no es fácil de decir. Por lo tanto, eso es lo que Dios ve en este mundo. Ve a personas que van directo a condenación, que no son capaces de cumplir su ley, que no son capaces de poder llevar una vida recta, una vida santa, una vida libre de pecado. Pero sobre todo, lo lamentable es que estas personas tampoco pueden limpiar su condición. El pecado está dentro de ellos, el pecado está invadiendo cada parte de cada una de las personas, incluyéndoles, por supuesto, a usted e incluyéndome a mí. Por lo tanto, Dios ve esta condición y nos mira con amor, pero es un amor que actúa, ¿bien? Es un amor que está seguido de misericordia. Es un amor que al vernos no escapa a su vista, sino que busca hacer algo. ¿Y qué es lo que es ese algo? Nos da todo lo que tiene, nos da lo máximo que nos puede entregar. Es un amor que va en equivalencia, porque Él nos envía a su propio Hijo, nos envía al Señor, nos envía a Cristo, a Jesús, para que podamos ir entendiendo. Envía a nuestro Señor Jesucristo. Lo envía a este mundo con un propósito,
¿Por qué razón? Porque nosotros, como dije en un principio, somos incapaces de poder limpiar nuestro pecado y vamos rumbo a condenación. Esto no es una condición que nosotros podamos escoger, no es una condición que usted puede escoger diciendo, ¿sabes qué? No quiero ir a condenación, por lo tanto voy a estar en un punto medio donde no pueda molestar a nadie. La verdad es que así no funciona. Bien, la Escritura nos dice que hay dos caminos y dos destinos. Y eso también nos habla, ¿cierto?, de cuál es la posición que tiene cada persona. Por supuesto, el camino ancho, muchas personas van por ella con sus pecados sin perdonar. Y si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, como dice el versículo más adelante, el versículo 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, la condición es lamentable. Dios ve esta condición y ¿qué es lo que hace? Actúa. ¿Actúa de qué forma? De una forma en que envía a su Hijo unigénito para venir a este mundo. ¿Y cómo es que Él viene? La verdad es que es bastante conocido. Él viene de una forma muy humilde, naciendo en Belén por medio de una mujer que era María, bien, engendrada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cierto? Conocemos el pesebre, conocemos la historia del pesebre, cuando el Señor está allí, vienen los pastores, ¿cierto? Y los cielos se abren, los ángeles cantan, y así podemos ver el nacimiento del Salvador de este mundo. Posteriormente continúa creciendo en sabiduría, se le ve en el templo hablando con los ancianos, posteriormente, ya cerca de los 30 años, comienza su ministerio en este mundo. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en las Escrituras? A un Jesús que ayuda a su pueblo, a un Jesús que hace milagros, a un Jesús que habla la palabra de Dios, un Jesús que está nutrido de palabra, un Jesús que está lleno del Espíritu Santo y comunica las verdades de su Padre. Y de esa forma nos muestra al Padre, muestra a Dios, nos muestra su amor. Y ese amor está expresado en Él mismo, porque Él es el amor. Él es aquel a quien nos envía nuestro Dios para poder solucionar el problema que el mundo tiene, el problema que usted tiene y que yo tenía. Por supuesto, este problema tiene solución. Y eso es lo hermoso del Evangelio, estimados. El Evangelio es una buena noticia. Por lo tanto, no es venir acá a esta reunión y escuchar, ¿cierto?, solamente lo mal que estamos, ¿cierto? Tiene que haber una solución. Pero esa solución no podemos hacerla nosotros. Esa solución la da Dios. ¿Y cómo la da Dios? Enviando a su Hijo unigénito a este mundo, pero con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo mandó para salvar. Su nombre significa el Salvador, Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Nombres que incluso provenían desde la antigüedad por medio de profetas que nos hablaban acerca de uno que había de venir para poder solucionar el problema del pecado. Ya que hasta Jesús aparece 2000 años atrás, allá en el oriente, en Judea, ¿cierto? Y por supuesto nos muestra al Padre. ¿Con qué razón? Para poder rescatarnos. Sigo remarcando esta misma idea. Sigo que usted pueda comprender que el Señor vino con un propósito y es para que nosotros podamos creer en Él. ¿Y creer qué cosa? Resulta que para poder salvarnos tuvo que hacer algo único, una obra única, una obra que tal vez podamos conocer. ¿Y cuál es esta obra? La cruz del Calvario. El Señor Jesús vino a este mundo para morir. Pero ¿por qué vino para morir? ¿Por qué tuvo que hacer una obra tan sangrienta, tan complicada? ¿Por qué no podía ser de otra forma? Pero resulta que en la cruz el Señor cumple a cabalidad muchas profecías del Antiguo Testamento. Cumple así también el propósito de Dios para poder rescatarnos a nosotros. Resulta que la muerte fue tan compleja y fue tan grave porque la solución que iba a dar tenía que cubrir lo grave también que es el pecado. El pecado es grave. Es una palabra que se ha
eliminado de nuestro diccionario, de nuestra cultura, se ha eliminado de nuestro hablar diario, lamentablemente. Eso nos hace perder el peso que tiene esta palabra, porque el pecado es grave, estimados. El pecado es un problema que está dentro de nosotros. Nos hace cometer errores, nos hace defraudar a Dios, nos hace burlarnos de Él, alejarnos de Él, pensar en nuestra propia vida, pensar en nosotros mismos, y de esa forma nos alejamos cada vez más del cielo, porque nosotros no somos capaces de limpiar este pecado. Por lo tanto, este pecado, ¿qué es lo que nos hace al momento de morir? Nos envía a condenación automáticamente. Y no hay posibilidad de escapar de ello, si no fuera por este amor expresado acá en el versículo 16. Un amor que proviene de Dios, una solución que proviene de Él, una salvación que proviene de Él. Nosotros no somos capaces de limpiar nuestro pecado. Por lo tanto, Dios envía una solución. Por eso la muerte de la cruz tenía que ser de la forma que fue. ¿Y qué es lo que pasó allí en la cruz? Los 4 evangelios nos relatan qué es lo que ocurrió allí en la cruz. Porque no solo fue el sufrimiento físico, que fue terrible, un método hecho para torturar a una persona, para hacerla sufrir, para avergonzarla. Y el creador de este mundo, el Hijo de Dios, la persona que ayudaba a las personas que estaban necesitadas y que cualquiera que podía acercarse a él lo ayudaba. Sí, esta persona fue crucificada. Sufrió uno de los peores castigos que existía en ese tiempo. ¿Y por qué lo hizo? Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Lo hizo por amor, lo hizo para cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, va a la cruz. Pero como dije, la cruz no es solo sufrimiento físico, porque en esas 3 horas de tinieblas hubo un momento, estimados, donde hubo 3 horas de tinieblas. ¿Qué es lo que pasó allí? Él intercambia nuestro lugar. Toma tu lugar, toma tus pecados. Comienza a pensar en lo malo que has hecho durante toda tu vida. Pueden ser errores pasados, errores que tal vez son difíciles de contar, en los cuales sí, puedes mirarlos, puedes recordarlos y te da una vergüenza que no eres capaz de seguir recordando y cambias de tema en tu mente. Bueno, esos pecados Él los llevó allí y los presentó ante un Dios justo, ante un juez, Dios juez, y Dios juez los castiga. Él lleva nuestro castigo por pecados que no eran suyos. Él lleva el castigo para que nosotros pudiésemos tener paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, nos dice el profeta Isaías. Por lo tanto, Él carga con nuestro pecado, Él carga con nuestra culpa, para que nosotros podamos tener paz. Y así, y citándolo a Él, para darnos una paz que no proviene de este mundo, una paz que el mundo no es capaz de dar. Eso es lo que da nuestro Salvador, una paz distinta, una paz del alma, una paz porque ya sabes que si crees en Él, tus pecados serán perdonados, porque si tú crees en Él, vas a ser librado de condenación. En esas 3 horas de tinieblas, Él toma tu lugar, carga con nuestros pecados, es castigado y sufrió el desamparo para que nosotros fuésemos amparados. Sí, Él vino para hacer eso. Vino para poder rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Y eso es lo precioso del Evangelio. Esa es la buena noticia, porque hay una solución para el pecado. Hay una solución a la cual puedes acceder en cualquier momento. La puerta está abierta. El camino está allí, presentado. ¿Y cuál es esta puerta? ¿Cuál es este camino? Aquel que fue a la cruz por ti. Es Señor Jesucristo, Cristo Jesús, el Redentor, el Salvador. Por supuesto, continuamos y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
más tengas vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo no vino acá para venir a condenar. Aún no ha llegado ese proceso, aún no ha llegado ese tiempo. Por lo tanto, ya estamos en un periodo donde la gracia abunda, donde usted puede acercarse a Dios, donde podemos entrar al trono de su gracia, como dice Hebreos, para hallar misericordia. Podemos entrar a Él, podemos llegar a Él, podemos acceder a Él de forma libre, podemos entrar a un lugar donde nadie más podía entrar. ¿Por cuál razón? Por la razón que se nos muestra acá en el pasaje, porque Él fue quien cargó con nuestra culpa, Él fue quien abrió la entrada para que nosotros pudiésemos ser librados de la ira venidera, como dice también su palabra. Entonces, Él carga con nuestro pecado y finalmente nos dice que ya todo está consumado, ya todo está pagado. Así como en la mañana lo veíamos en la clase, escuela dominical, el acta de nuestros pecados fue clavado en la cruz. Entonces allí se nos muestra que nuestra deuda fue saldada, nuestra deuda fue pagada. Usted tiene una deuda con Dios y es el pecado. Pecados incontables que deben ser pagados. Y allí están siendo considerados por Dios. Dios no ha olvidado ninguno de esos pecados. Pero Cristo ofrece llevarlos, pagarlos en la cruz y que su deuda finalmente sea saldada. Para que si usted cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, la figura de la cruz, la obra de la cruz, lo que ocurrió allí, un hecho histórico, real, sirve para esto, para que usted y yo podamos creer, podamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y poder llegar a su presencia. Por lo tanto, si continuamos, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Recapitulando, por lo tanto, ya haciendo un resumen, podemos ver de que las personas tienen una condición que es terrible, una condición que nos aleja de Dios, una condición que nos deja lejos de su presencia, lejos del cielo, lejos de la salvación. Y así como hablábamos al principio, cualquier obra que nosotros podamos hacer no nos sirve para poder alcanzar la salvación. Por lo tanto, Dios mira este mundo, mira la condición de cada una de las personas y con amor envía a su Hijo unigénito. ¿Con qué razón? Para morir en la cruz, para poder salvarlo a usted, para poder salvarme a mí. Y de esta forma, si usted acepta a Cristo como su Salvador personal, va a ser salvo. Estimado, no tiene que hacer absolutamente nada más, solo creer. No es necesario hacer obras. No es necesario hacer absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque la cruz es una obra perfecta. Ya está todo hecho. Él lo dijo antes de morir. Consumado es. No hay nada más que agregar. Ya está todo hecho, ahora y para siempre. La obra es perfecta. No hay nada más que agregar. Y cualquier obra que nosotros hagamos no se compara a esa obra. Por lo tanto, es necesario que comprenda su condición. Dios nos muestra acá claramente. El que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. O sea, no es como que usted al escuchar, ¿cierto?, va a pasar a una condición. No, ya está en una condición. Por eso esta es una buena noticia, que Cristo vino para poder rescatarnos. Hay una solución. Esa es la buena noticia. Hay una salvación que no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. No hay nada más que agregar. Ya está todo hecho. Y así, si usted cree, ¿qué es lo que nos dice su palabra? Si usted cree, no se va a perder, mas tendrá vida eterna. No se va a perder. No va a estar lejos de él. No va a estar vagando, atormentado,
en oscuridad, lejos de Él. Al contrario, va a estar cerca de Dios, lleno de luz, lleno de esperanza, lleno de paz por toda la eternidad. Cerca de aquel, al lado de aquel que lo salvó. ¿Y quién lo salvó? Si es que usted cree, es Cristo Jesús. Él es el único que puede salvar. Por lo tanto, solo queda una decisión que tomar. O cree o no cree. O toma esta salida, va a ser la mejor decisión de su vida, o sigue en la condición en la que está. Pero va a llegar un momento en que esos pecados van a tener que ser pagados. ¿Sí? Va a llegar un momento que estos pecados que usted ha cometido va a tener que enfrentarse ante Dios. Va a tener que dar cuentas ante Dios. Y las cuentas van a ser negativas. Sí, porque no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que pueda limpiar ni siquiera uno de esos pecados. Va a tener que estar frente a Dios y asumir que la condenación es el único destino que merece. Por lo tanto, hay opción ahora para poder creer. Hay opción ahora para poder aceptar a Cristo como su Salvador personal. La puerta está abierta. Puede ser la única reunión o la última reunión que usted pueda escuchar. Nadie tiene el día comprado. Nadie sabe lo que va a ocurrir en una hora más. Por eso la noticia debe ser entregada. Por eso estamos acá. Para poder esparcir esta palabra. Poder hacer discípulos. ¿Cómo nos encantaría poder verlo en nuestras reuniones presenciales? ¿Cómo nos gustaría poder abrazarlo y decirle, hermano, qué bueno que aceptaste a Cristo como tu Salvador? Sí, claro, ¿por qué no? Es bueno que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos continuar esparciendo la palabra. Para eso estamos acá, para poder entregar el mensaje de salvación. Y que si usted no ha creído, crea, acéptelo. No hay nada más que agregar. Él cree. El que cree puede ser salvo. Y ya para ir terminando, la oportunidad es ahora. El día de salvación tiene que ser hoy. No, no tiene que ser mañana, no tiene que ser en un momento más, en una hora más. Si el Señor está llamando a tu corazón, estimado, acéptalo, abre la puerta, como dice un antiguo himno. Abre la puerta de tu corazón. Escucha la voz de Dios. Escucha su voz, Él te está llamando. Él te está llamando. Por lo tanto, debes aceptarlo. No cierres tu corazón, no cierres tus oídos, no dejes que la semilla sea cubierta, como dice una de las parábolas, que una semilla que fue cubierta con arbustos, otra que fue comida por aves, otra que se secó. No permitas que eso pase en tu corazón. La semilla fue entregada, el mensaje fue entregado. Estimado, cree en Cristo como tu Salvador y vas a ser salvo ahora. Porque el Señor oye a los que claman. El Señor acepta a los que van a Él. Y como dije, y he estado remarcando durante toda esta predicación, no hay nada más que agregar. Él ya hizo todo. El amor, la salvación proviene de Dios. Solo cree. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y a la luz de las Escrituras puedo decirte que serás salvo. Que el Señor bendiga enormemente su palabra en esta tarde. Ahí sí. Damos las gracias a nuestro hermano Alexander por esta primera parte que nos ha dado del Evangelio, un mensaje que hemos estado pregonando por mucho tiempo. Nuestras iglesias
llevan más de 50 años en el país, más 60, 70 años tal vez en algunos casos, y el mensaje es siempre el mismo, es exactamente el mismo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para esta segunda parte quiero invitarles a que podamos intentar todos buscar la religión correcta. Le he llamado de esa forma al mensaje de esta tarde, buscando la religión correcta. Porque muchas veces se nos asocia a una religión y decimos, aquí estamos, ¿de qué religión eres tú? ¿Qué estás? Te cambiaste de religión. Sí, eso es bastante frecuente que lo escuchemos. Sin embargo, tenemos algo que decir y la Escritura también nos menciona algo tremendamente importante. Por ejemplo, en Chile hay una gran mayoría de nacidos católicos, ¿ya? Yo nací católico y muchas personas, y nacer católico significa que tus padres eran católicos y probablemente te bautizaron siendo guagüita, lo cual es parte de los ritos que hace esa religión. Casi el 70% de las personas estén en esa condición. Fueron bautizados cuando chiquitos en la Iglesia Católica, de esa manera quedaron inscritos en esa religión. Un fuerte porcentaje no ha seguido las enseñanzas y las directrices de la Iglesia Católica, pero ese fue su origen, ¿ya? De hecho, hoy en día la gran mayoría se dice incluso ateo, ni siquiera creen en Dios, dicen no creer en Dios, o dicen ser agnósticos, algo así como yo respeto lo que tú pienses, pero yo no estoy seguro de si hay o no hay Dios. O sea, una cosa, podríamos decirla vaga, una cosa cómoda, tal vez es comodidad, así nadie me molesta mucho. Ahora, aún así mucha gente se dice creyente, dice creer en Dios. Y muchos otros ya dicen que no creen en nada, ni en Dios, ni en nada. ¿Okay? Por experiencias que han tenido, por lo que sea, pasa esa realidad hoy día. La pregunta es, y que quiero que vayamos al tema, ¿de qué religión entonces somos nosotros? Nosotros como iglesia, como cuerpo, los que estamos acá, que nos reunimos en Concepción, en Maipú, ¿de qué religión somos? Bueno, la respuesta inmediata y muy rápida es que nosotros no somos de ninguna religión, nosotros no somos religión. Nuestro culto no es religión. Nuestra unión está en base a la fe y la confianza en Dios. Nosotros no somos religión, no hay reglas, no hay un catecismo, no se trata de eso. No se trata de cambiar gente y sacar gente de un lugar para llevarlos a otro. No. Vamos a ver de qué se trata esto. Los creyentes, la gran mayoría de los creyentes sí teníamos religión. Algunos la practicaban bastante, otros no la practicaban mucho, pero el ser creyente, el convertirnos en creyente, en Cristo Jesús, creer en ese Hijo que nos fue dado, como explicaba nuestro hermano, nos sacó de todo el espectro de las religiones. Salimos de eso. Ya no somos de una religión. Yo les voy a mostrar una religión al tiro. Mire, aquí vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla y quiero mostrarle. Por aquí lo tengo. Muy bien. Voy a mostrarle una religión. Esto que estamos viendo son los 10 mandamientos. A lo menos los judíos y en parte los católicos es parte de su credo basal, absolutamente básico, ¿ya? No lo vamos a leer completo, no quiero que gastemos tanto tiempo, pero sí se trata de los 10 mandamientos. Dice, no tendrás otros dioses, no te harás una imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová en vano,
acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni las cosas que él tiene, etc. Los 10 mandamientos ha sido una ley bastante absoluta y debo decirlo, es una muy buena ley. No es que esto no sirva, no es que esto ya no esté de moda, no se trata de moda, es palabra de Dios, son los 10 mandamientos que fueron entregados al pueblo de Israel. Y son muy buenos para todos, ¿ah? No porque usted no sea judío, no sea del pueblo de Israel, entonces usted dice, esto no es para mí. Si usted los lee con atención, y si usted cree que hay un Dios santo, un Dios justo, un Dios todopoderoso y un Dios que gobierna, un Dios que Él es el creador y el sustentador, entonces estos 10 mandamientos, la verdad es que le pueden a usted hacer mucho bien, mucho bien. Si usted incluso quiere intentar seguirlos sin fallar, le avisamos que no le va a ir muy bien. Y de hecho, la misma escritura lo menciona. Sin embargo, es una muy buena praxis, es una muy buena práctica. Si usted quiere tener una religión, aquí tiene una religión entera y que va a tener mucho que hacer y probablemente va a fallar permanentemente, como todos hemos intentado hacerlo y hemos fallado en esto. Pero es una muy buena práctica si usted quiere llevarla. Este pacto se estableció entre Dios e Israel en el desierto, cuando Dios los saca de Egipto, y Dios le dice que si el pueblo de Israel guardaba estos mandamientos, entonces Él iba a ser su Dios y tendrían toda su protección. ¿Ok? No está de más decir que estos 10 mandamientos, al igual que las leyes que hacemos nosotros hoy día, tenían ordenanzas o ciertos reglamentos, ¿ya? Más de 600 reglamentos u ordenanzas acompañaban a estos 10 mandamientos. ¿Qué sé yo? Le voy a decir algo. Versículo 13, no matarás, no matarás. Pero ese versículo tiene una serie de ordenanzas respecto a este homicidio. El mismo Señor lo mencionó, diciendo que, ok, si matas a otra persona, transgrediste el mandamiento, pero el Señor fue más estricto, diciendo que incluso si insultas con alevosía, insultas con odio a una persona, es equivalente a no cumplir el mandamiento, o sea, es equivalente a matarlo. Entonces, empezamos a ver que estos 10 mandamientos son un estándar muy elevado de parte de Dios. Estos 10 mandamientos no los escribió un hombre, los escribió Dios. Y el estándar de Dios para cumplir con sus exigencias no es el mismo estándar nuestro. Aquí estamos hablando de que cualquiera que no hiciera estas cosas, entonces estaba cometiendo un pecado contra Dios. Esa palabra que explicó mi hermano, que ha sido como erradicada del vocabulario, como que no se habla de pecado, ¿ya? Cuando una autoridad en la televisión vemos que una autoridad lo pillan haciendo algo, él habla de errores. Y también lo hemos incorporado a nuestro vocabulario. Cometió un error. El Señor le llama pecado y es un pecado contra él. Así que mucho cuidado. Bueno, la misma palabra nos dice que nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de guardar estos 10 mandamientos con sus respectivas ordenanzas o reglamentos. No ha habido la persona capaz de. Así que si usted quiere cumplir estos mandamientos, intentar cumplirlo, la misma Biblia nos dice que vamos a fallar. No somos capaces, no tenemos esa capacidad. Y por lo tanto, si yo voy a basar mi ida al cielo, mi entrada al cielo,
Si voy a poner mi confianza en que cumpliendo estos mandamientos yo puedo aspirar y entrar al cielo, le aviso que desde ya la misma Biblia, la palabra de Dios dice que no vamos a poder cumplirlos. Nadie. Y por lo tanto, no íbamos a tener entrada al cielo a través de estos mandamientos. No hay posibilidad. Bueno, y eso fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue nunca capaz de cumplir todo. Tal vez una vez cumpliré yo, tal vez por un rato, por unos días, por unos instantes. Pero la naturaleza que tenemos nosotros es una naturaleza caída. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. La Escritura también nos dice que Dios buscó entre todos los hombres uno que pudiera haber cumplido esto, que fuera justo, y no encontró ninguno. No encontró ninguno. ¿Estaba usted con las expectativas altas? ¿Pensaba que usted sí era uno de esos? Bueno, Dios nos echa el carro abajo, como decimos habitualmente. A ver, o sea que esta religión de portarse bien y cumplir con todos los mandamientos es imposible de llevar y por lo tanto nadie se va a salvar siguiendo esta. Así es, podemos decir y concluir. Una conclusión lamentable, pero es la verdad de Dios. No nos podemos salvar intentando cumplir esos mandamientos porque no somos capaces. Tal vez viene la pregunta, pero ¿y toda la gente? ¿Usted ha conocido gente que parece que eran, le llamamos santos? Se le llama así, Dios no los llama así, pero esa gente que era buena, pero no le hacía mal a nadie, que era correcta, correctísima, incluso personas que han vivido una vida impecable, una vida aparentemente sin ninguna falla, porque las apariencias es lo que vemos, nosotros no vemos los corazones. Esa gente que vivió de manera pero excepcional, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fue de ellos si ellos vivieron una vida aparentemente cumplieron todos los mandamientos y aparentemente? ¿Qué dice Dios respecto a ellos? Bueno, lo único que Dios dice es que esa persona no existe. Esa persona no existe. No hay una persona que haya cumplido todo esto toda su vida, sin fallar jamás. Esa persona no existe. O sea, nadie se salva cumpliendo los mandamientos, nadie se salva. Así que esta religión de cumplir cosas, de hacer méritos, de obtener medallas, de manera que el día de mañana yo me presento frente a un Dios, se han sacado versículos de contexto, en que yo me presento frente a Dios y le muestro todas mis medallas que vengo acá. Señor, mira, tú sabes, tú me viste, cómo yo hice, cómo yo dejé de hacer, cómo yo aquí, acá, y por lo tanto ahora tú me vas a dar el premio. Y mi premio es pasar a el cielo, pasar a la gloria. Bueno, esa persona no existe y la religión basada en esto no te lleva a ninguna parte. Y podemos hacer. Y podemos hacer entonces si esa religión no me lleva. Mire, quiero que me acompañe muy brevemente. Vamos a leer esto muy brevemente, muy rápidamente. Dice en Hechos capítulo 16. A medianoche, orando Pablo y Silas estaban presos, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso ya no es un terremoto, eso es un milagro. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando,
Miren lo que pregunta el hombre. Temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, mire, él no les pregunta por qué no se han ido, por qué no se fueron, por qué no se escaparon. No, no. Él entiende por qué Pablo y Silas estaban ahí. Él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este carcelero ya había escuchado a Pablo, seguramente. Ya lo había escuchado. Pero él no creía, no creía. Y tal vez usted ha escuchado este evangelio más de una ocasión, pero tal vez está en la misma situación. Lo logró comprender, pero no lo ha creído. Mire, le preguntan en el 31, el 30, perdón, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué cosa? De haber creído a Dios. No dice haber creído en Dios. Él ya creía en Dios. Yo creo que usted que está escuchando, usted también, yo estoy seguro que usted cree en Dios, cree en la existencia de Dios. Sin embargo, acá él se regocija de que por fin le había creído a Dios. O sea, creyó lo que Dios dice. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta escuchar a Dios a través de su palabra, a través de predicaciones como esta, y creerle a Dios lo que Él nos dice? ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta tremendamente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntó él. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí tenemos la clave. ¿Qué hacer entonces para ser salvo? Para salvarme de la condenación. Nosotros creemos firmemente lo que la Escritura nos dice. Nos dice que hay un lugar de condenación para todo aquel que no ha obtenido la salvación. Y ya pudimos ver que también la Escritura, Dios mismo nos dice que una religión, un conjunto de reglas, un comportamiento ejemplar, primero no es posible. No es posible tener un comportamiento ejemplar y el Señor nos dice que no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, me tengo que portar mal. No, 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 no. No, pórtese lo mejor que pueda. Sea una buena persona, un buen familiar, un buen padre, una buena madre, un buen hermano, hermana, un buen tío, sea un buen ciudadano. Por supuesto que sí, pero eso es por el bienestar común. No te lleva al cielo. Dios no te mira eso. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos revestidos de pecado y ese pecado no nos pone de buenas con Dios. Dios no tolera el pecado en su presencia. Por lo tanto, las buenas obras que usted haga no pesan suficiente como pesa tu pecado y mi pecado. Ese es más pesado. Además, las buenas obras que hagamos duran un poquito. El pecado lo traemos de nacimiento. El pecado debe ser limpiado. El pecado debe ser perdonado. El pecado debe ser no tomado en cuenta por Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo consigo que Dios no tome en cuenta mi pecado si ya vimos ya que haciendo buenas obras no me voy a revestir de bondad extrema en que Dios va a perdonar mi pecado? Bueno, aquí estuvo la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron,
haz buenas obras. No, no le dijeron que hicieras nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la forma. O sea, la pregunta ya no es en qué religión me inscribo, efectivamente. La pregunta que usted se hace no es cuál es la religión donde está la verdad. No, no, no. La verdad está en la palabra del Señor, en la Biblia. Ahí está la verdad. Esa es la verdad. Y nosotros hemos querido escudriñarla, hemos querido leerla, hemos querido averiguar más. Y toda la escritura que nosotros creemos que es inspirada por Dios, todas nos llevan a Cristo. Todo nos lleva a Él. El apóstol que está encarcelado en Filipos, él responde con una asertividad, pero instantánea. Le dice al carcelero, no se trata de que te inscribas en una religión nueva que yo traigo. Yo que era judío, ahora traigo una religión nueva y esta es mejor que la... No, Pablo no le dice, anótate en la iglesia, mira, ando con un registro, un libro, tú te anotas acá en la iglesia, pasas a ser parte de esta iglesia y eso te va a salvar delante de Dios. No, se trata de creer en Cristo. Eso es lo que a veces cuesta tanto hacer lo propio. ¿Pero cómo? ¿Pero yo qué hago entonces? ¿Yo qué hago? Es que yo quiero hacer algo, no puede ser que me vaya a salvar y que vaya al cielo y no hice nada. O sea, mejor sigo en mi vida. Sigo haciendo lo que hago siempre. Me he portado más o menos, a veces me porto mal, sigo igual, ¿no? Sigo igual, total, antes de morir, ahí, solo en ese momento, voy a decir que creí en Cristo. Solo en ese momento. Eso se llama tentar a Dios. Tentar a Dios. Usted está asumiendo que va a envejecer, que va a tener un tiempo, que va a llegar un momento en el futuro en el que usted va a poder meditar tranquilamente y decir en realidad hay que creer en Jesús para ir al cielo, ¿verdad? Está asumiendo eso. Pero hoy en día, más de la mitad de las personas fallecen de manera bastante instantánea y parten a la eternidad de una manera muy instantánea, por un accidente, por un golpe, por algo, una enfermedad repentina y que no te da tiempo. No tienes tiempo, el tiempo es ahora. Tú tienes tiempo ahora, tienes conciencia ahora, tienes raciocinio, análisis ahora y tienes la posibilidad de decirle al Señor, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Soy un pecador, soy una pecadora, intenté en la religión 1, en la 2, intenté cumpliendo mandamientos, intenté siguiendo un catecismo, intenté haciendo buenas obras, siempre hacía buenas obras, ayudaba a todo el mundo, lo cual es muy bueno, pero había un vacío. Sí, pues, ¿cuál era el vacío? Tu pecado seguía ahí sin perdón, tu pecado seguía sin perdón. Y eso es, les digo, es un vacío gigantesco que te sigue al dormir, que te sigue al despertar, que te sigue al ir a trabajar, al ir a estudiar, al caminar, la incertidumbre. ¿Sabe? Conozco personas que han dicho que no creen en Dios, que no creen en nada y que van a ir al cielo porque Dios los va o van a morir y no va a pasar nada. Sin embargo, esas personas, conozco una persona que era mi padre, habiendo un temblor, él salía disparado con lo que tuviera puesto, una vez con una toalla, disparado a la calle, desesperado, porque de pronto veía que se acercaba la muerte. Cuando ya estaba suficientemente seguro que se había alejado la muerte, el temblor pasó,
Entonces volvía y aquí no ha pasado nada. Amiga, amigo, sí hay un temor normal y natural en ti y en mí. Nosotros sabemos que hay algo más después de esta vida. Nosotros lo tenemos clarísimo. No, Dios ha puesto eternidad en nosotros y nosotros lo sabemos. Que digamos que no, bien, que digamos que no me importa, no, que a mí no me va a pasar nada, no, lo sabemos. Bueno, volvamos al tema. Quiero hacer algo, ya, ok, quiero hacer algo. ¿Cómo va a ser que no tengo que hacer nada? Algún rito, cumplir algo. Mire, le voy a decir algo que es fuerte. Ninguna cosa que usted haga o que yo haga, ninguna cosa va a cambiar su destino, mi destino. ¿Sabe cuál es el destino? El infierno. Ese es el destino. Y ninguna cosa que usted haga o que yo pueda hacer va a cambiar ese destino. El destino es el infierno. Por lo tanto, no piense que usted tiene que hacer algo porque nada de lo que usted haga va a cambiar. Hubo personas adineradas en el pasado, no sé si hoy, que dejaron mucho dinero en ciertas instituciones para que rogaran por ellos, para que cuando ellos morían, rogaban por ellos para que Dios los tomara de un lugar malo en el que podrían estar, porque tenían conciencia de que no eran buenos, iban a estar en un lugar malo y los levantara hasta el cielo de tanto rogar por ellos, y ya muertos. Hubo personas, y le digo, no sé si hoy en día todavía existen esas personas, que saben que hay pecado en ellos, dejan mucho dinero en una cierta organización, en donde en ese lugar ruegan por ellos para que Dios no los deje en el infierno, no los deje en un lugar intermedio que la Biblia no lo menciona, el purgatorio, sino que los lleve al cielo. Resolviendo los problemas con dinero, claro, pues, porque hay gente que acá en la tierra resuelve todo con dinero, pero en la eternidad el dinero no existe, no paga nada. Nada de lo que usted pueda hacer o pueda dejar pagado va a cambiar su destino. Su destino y mi destino es el infierno, no es el cielo, no es el purgatorio que no existe en la Biblia. Solo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, solo lo que Jesús hizo en la cruz puede cambiar tu destino y mi destino. Y sabe qué, yo le digo con certeza, con absoluta confianza en que yo creo que Cristo ya cambió mi destino final en el infierno y me lleva al cielo porque Él lo hizo, no porque yo lo hice, yo no tengo ninguna capacidad de cambiar nada. ¿Quiere creer esto? Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. La obra es de Cristo. La obra no es suya. La obra no es mía. La obra la hizo Cristo Jesús. ¿Por qué Él la puede hacer y usted no? Porque Él es Dios y es hombre sin pecado. Él no tiene pecado. En cambio, usted y yo tenemos pecado y por lo tanto no podemos hacer ninguna obra que nos redima, que nos saque de nuestra condición. Entonces, ¿es gratis para usted y para mí? Sí, es gratis para usted y para mí, pero no lo fue para el Señor. Le costó la obra, la vida de Jesús. Imagínense, Dios el Padre me perdona a mí, pero castigó a su Hijo, y castigó a su Hijo por los pecados de su Hijo. No hubo pecado en él, lo castigó por los pecados míos. ¿Sabe qué? Que esto Jesús tiene la capacidad para también cargar sus pecados. ¿Usted tiene pecados? Sí, debe reconocerlo. Yo también los tengo. Cárguelos en Cristo. Él los puede llevar. El apóstol decía que el Señor Jesús tomó sus pecados y los clavó en la cruz. Esa era una forma de decir que ahí están sus pecados y están perdonados. Porque Él lo puede hacer. Usted y yo no lo podemos. Si usted quiere inscribirse en una religión,
Y todas son una. El apóstol Santiago menciona en el capítulo 1 una religión. Lo dice con esas palabras. La religión pura y sin mácula, dice, delante de Dios es esta. Visite a los huérfanos, a las viudas y guárdese sin mancha del mundo. Pero es un manual de comportamiento, pero no es para salvarse. Es un ejemplo de cómo un creyente ya salvado puede agradar a Dios amando al prójimo, amando intensamente al prójimo y guardándose lo más limpio posible, sin pecar, dentro de lo posible, sin mancha delante del mundo. Pero es una religión no para salvarse, es una religión para agradecer que ya nos ha salvado Cristo Jesús en la cruz. ¿Quiere tener una religión? La verdad es que todos los creyentes deberíamos tener esa religión. Visite a los huérfanos, visite a las viudas y guardémonos sin mancha del mundo. Deberíamos tenerla. Amemos a nuestro prójimo y amemos a Dios, observando un comportamiento digno de una hija, de un hijo de Dios, porque ya fuimos salvados por Cristo Jesús. Solo salva la cruz de Cristo, solo salva su sangre derramada, solo salva Dios al pecador. Yo no me salvo solo. Crea en el Señor Jesucristo. Religiones hay muchas. Salvador y salvación, uno solo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias. Una vez más en que podemos pregonar esta gran verdad. Cristo Jesús tiene el poder para salvar. Lo hizo, derramó su sangre, cargó él el pecado de todo aquel que en él cree. Y esta noche puede ser una noche de gran bendición para muchos que crean en la obra de Cristo Jesús. Gracias, Señor y Padre, por darnos esta hora y por disfrutar de tu palabra. Te pedimos tu bendición y que haya un salvado, una salvada este día. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.